Bienvenido, David, a sesiones judiciales. Estos convivencias, estas entrevistas, pláticas que estamos armando para el Centro de Investigación y Estudios Jurídicos Fiscales de México, de cara a la elección judicial que viene en Aguascalientes. Bienvenido, muchas gracias por aceptar la invitación. La verdad es que estoy muy agradecido por todos ustedes que han estado participando. Se me hace importante que pues que la sociedad se vaya informando, tanto abogados como no abogados, vayan participando y se vayan informando de la elección judicial y que salgan a votar. Gracias, No, David. claro. Al contrario, Marco, muchas gracias. Creo que este tipo de espacios son muy importantes para lo que dices, que informar a las personas y a la generalidad de la población, primero de qué, pues de que va a haber elecciones, ¿no? Sí. Creo que la mayor parte de la población no está enterada de eso. Y además, después, para que informarles qué hace el Poder Judicial, ¿no? Mucha gente Sí, tampoco tiene ni la más remota idea qué es, salvo que hayan tenido algún asunto o hayan tenido que acudir a un tribunal, que generalmente es un porcentaje muy bajo de la población. La verdad es que tú sales a las calles y preguntas, ¿sabe qué hace un magistrado? ¿Sabe qué hace un juez de distrito? sí. Y no saben. Entonces creo que estos espacios y todo este proceso nuevo de selección ha ayudado a que nosotros de carrera judicial y muchos juzgadores y muchas personas salgamos ahora sí que a darnos primero a conocer y Sí. segundo pues a explicarle a las personas de qué va esto y segundo pues qué hacemos, ¿no? ¿Qué hacemos los abogados? ¿Qué hacemos en el Poder Judicial? ¿Qué hacen los jueces? ¿Y qué hacen Sí. los magistrados, no? Es una dinámica nueva, sí, es novedosa tanto para ustedes como para ustedes que están dentro de la carrera judicial, que aspiran a un cargo. Tú, por ejemplo, para magistrado de circuito en materia federal, que aspiras a un cargo, es nuevo esta parte de salir de las oficinas, salir de lo que era la carrera judicial tradicional en México, a esta primera etapa de elecciones por primera vez en México, ¿no? No, claro, y al margen de si podamos o no estar de acuerdo con la reforma, lo cierto es que ya está. Entonces tenemos que adaptarnos y nosotros como personas que nos dedicamos a la impartición de justicia creo que tenemos el compromiso de evolucionar y adaptarnos a estas nuevas medidas. ¿Para qué? Pues para mejorar el sistema de justicia Sí. al que operamos, ¿no? Entonces, al margen de las formas, pues creo que hay que adaptarnos y verlo el lado positivo de todo esto. Sí, bueno, me gusta ese punto de vista tuyo, honestamente, esa parte de adaptarnos y para un beneficio social se me hace muy interesante. He estado siguiendo tus redes sociales, igual que varios candidatos. Tu perfil se me hace muy interesante, veo que eres una persona preparada, eres una persona muy técnica, con muchos conocimientos, pero háblanos mejor tú sobre ti, tu nombre, cómo estás en redes sociales, un poco de tu formación que a la gente también le interesa y de tu experiencia. No, claro. Bueno, antes que nada, como ya me habías presentado, mi nombre es David González Martínez. Soy candidato a magistrado de circuito aquí en Aguascalientes y voy a aparecer en la boleta color rosa con el número 22. Ok, Yo nací y crecí aquí en Aguascalientes. Me estudié la licenciatura en Derecho en la Universidad Autónoma de Aguascalientes. Posteriormente hice una especialidad en nuevo sistema de justicia penal y en derechos humanos. Y hice una maestría en Derecho aquí en la Universidad Panamericana Campus Aguascalientes. ok. A lo largo de la mayor parte de mi carrera profesional, pues he estado dentro del Poder Judicial Federal. Aproximadamente ya tengo 14 años de experiencia y he ocupado muchos cargos que me han permitido conocer el sistema de justicia desde adentro y verlo desde diferentes perspectivas. Yo Ok, comencé como chofer del juez segundo distrito, ok. después fui oficial administrativo, fui actuario judicial, fui secretario de proceso penal federal y luego fui secretario en un juzgado de distrito y actualmente soy secretario de un tribunal colegiado en materia mixta. Entonces, como quien dice, pasaste por todos los cargos. Así es, actualmente también estoy en las listas para fungir como magistrado en funciones en caso Ok, de ausencia de algún titular. Entonces sí he recorrido y transitado por todos los cargos de la carrera judicial. Obviamente me falta llegar a mi meta, que es ser juzgador. Siempre desde que entré yo a Poder Judicial esa ha sido mi aspiración, porque el derecho es un tema que me apasiona y principalmente la impartición de justicia es algo sí. en lo que encontré mi vocación. Exacto, es lo que te iba a preguntar. ¿Crees que es una vocación? Sí, yo creo que sí. Tiene este trabajo, por la exigencia que requiere, es un apostolado. Sí, Realmente es estar ahí muchas horas, mucho tiempo trabajando, estudiando.
Y sobre todo, más allá de lo que si te apasiona o no el tema del derecho, las decisiones que tomamos impactan en la vida de las personas. Sí, Porque lo que tú decides pone en juego la vida, la libertad, el trabajo, una empresa de las personas, y los expedientes no son solo expedientes, sino son vidas, son proyectos de vida de muchas de las personas. Entonces requiere mucha especialidad, muchos conocimientos y también mucha sensibilidad al momento de resolver. Creo que eso es un tema que tiene una gran deuda del Poder Judicial, en el que muchas veces se ve estas instituciones como algo inalcanzable o sí. como algo que pues muy lejano a las personas. Entonces, y eso que ha provocado que la sociedad en general pues no nos conozca, no sepa qué hace el Poder Judicial. Sí, Entonces, esta es una buena oportunidad para qué, para explicarles a la sociedad qué es lo que hacemos. sí, por más buena que sea tu labor, eh, porque personalmente no te conocía, pero he escuchado muy buenos Oh, comentarios muchas sobre gracias. ti. Y por más buena que sea tu labor, tu experiencia, tu expertise, ¿piensas que el Poder Judicial está separado de la sociedad? Creo que no está separado, pero sí creo que nos ha faltado mucho acercamiento a la sociedad. Sí, Entonces, los espacios en el Poder Judicial suelen ser vistos, o los tribunales o los juzgados suelen ser vistos como cosas muy lejanas. Incluso, pues, al hecho de ir al edificio al edificio, porque es muy difícil hasta entrar. sí, parece un aeropuerto, ¿no? Claro, ¿no? Los controles de seguridad, de que tienes que registrarte. Y obviamente, ya que lograste entrar, pedir una audiencia con un juez, con un magistrado, generalmente es muy complicado, ¿no? Incluso hasta para que te reciba el secretario. Yo a lo largo de toda mi carrera he entendido que es una problemática muy grande, y el haber estado en todos los puestos me ha permitido ver que esa es una de las grandes problemáticas que tiene el Poder Judicial y que debemos de cambiar. Al margen de esta reforma, yo siempre he creído que la política de los tribunales tiene que ser de puertas abiertas, Sí, y de que se tiene que revisar a todas y cada una de las personas que vayan a decirte lo que te tengan que decir. Tenemos la obligación de escucharlas. Y además porque te da mucha perspectiva para resolver un asunto, y ya no te ciñes únicamente a lo que dice el expediente, porque cada expediente es un rostro, bueno, cada expediente es una persona, sí. y eso te sirve para qué, para ponerle rostro a ese expediente, a ese asunto que vas a resolver. Entonces, a mí como secretario, como proyectista, incluso yo me atrevería a decir que a los juzgadores, a los jueces, a los magistrados, escuchar a las personas le puede dar la oportunidad de cambiar su perspectiva e incluso a inclinar su decisión. Y no lo digo desde el punto de vista de que ya porque fuiste a hablar con el magistrado va a decir de determinada manera, no, pero sí puede tener una cierta empatía con el contexto social, que eso es súper importante Como en una muchos de los... sensibilización, ¿no? Exacto, principalmente, no porque te va a desinclinar tu decisión vaya a variar, ¿no? Siempre hay que respetar lo que dice la ley, lo que dice la jurisprudencia, lo que dice el derecho, poner en el centro de cada una de nuestras decisiones la dignidad de cada persona, pero sí cambia mucho cuando lees un escrito, cuando lees una demanda, a cuando lo escuchas y platicas con una persona. Claro. Entonces sí creo que es muy importante que la perspectiva, la dinámica de los tribunales cambie a una política de puertas abiertas. Fíjate que yo creo que independientemente de cómo se está implementando la reforma y todo, yo creo que hay un área de oportunidad que es Claro. esa parte de estar más cerca de la gente, ¿no? Yo nunca he estado del lado de la impartición de justicia, opino desde fuera, ¿verdad? Claro. Pero creo que es una oportunidad para los que sí tienen la vocación, porque a mí me queda claro que es una vocación, estudiar tantos casos, resolver tanto, trabajar a deshoras, como he visto que trabaja la gente, eh, es, es totalmente una vocación. El otro día platicaba yo con un magistrado y me decía que dormía 4 horas al día, ¿no? Entonces, y sí le creo, o sea, yo sé que verdaderamente él llegaba a su casa a trabajar. Y entonces, pero creo que sí te sensibiliza más, ¿no? Porque uno dice, bueno, ya viene la inteligencia artificial, ya viene el uso de tecnologías, ¿por qué no ponemos a una tecnología avanzada a resolver de la forma más justa? Es precisamente por eso, ¿no? Por la empatía que tienes hacia el otro, que dices tú, cuando platicas con una persona, obtienes cierta empatía, cierta sensibilidad que te puede ayudar No, por a supuesto. resolver, ¿no? Yo creo que es fundamental, y es muchas veces lo que no sucede en los tribunales. Bueno, ahora con el nuevo sistema de justicia penal, con el nuevo sistema de justicia laboral, con la reforma al Código Nacional, pues la tendencia es esa, ¿no? Sí, Que el juez reciba de primera mano todas las pruebas y escuche las partes. ¿Para qué? Para que al fin y al cabo decida de primera mano después de haber escuchado a las partes sí, directamente. Obviamente con todos los asegúnes y cuestiones técnicas que debe llevar una audiencia, ¿no?
pero es un paso para sensibilizar y acercar a las personas a la justicia, A la ¿no? justicia. Y sobre todo nosotros como los que lleguemos a ser magistrados, al ser el último instancia dentro de un procedimiento jurisdiccional, de ahí la importancia que también debemos de tener, porque al fin y al cabo somos los que vamos a revisar esas decisiones. Sí, platícanos un poquito de eso. Platícanos qué hace un magistrado. ¿Por qué es tan importante un magistrado y se conoce tan poco su labor? Claro, hay una diferencia, en términos muy sencillos, la diferencia entre un juez y un magistrado, ¿no? El juez el que recibe primeramente la demanda, Sí. o el primer contacto que tiene con las personas cuando acuden a un juzgado. A él le toca recibir las pruebas, escuchar los alegatos de las partes y al finalmente emitir una primera decisión, ¿no? Sí. Eso es lo que hace un juez. Y después viene lo que conocemos como la segunda instancia, que es ahora sí donde entran en juego los magistrados. Que aquí le toca, o sea, en términos muy sencillos a los magistrados, revisar primero que el proceso fue justo, que no hubo un desequilibrio en la oportunidad de las partes, lo que se conoce como las formalidades esenciales del procedimiento, que efectivamente se haya emplazado al demandado, que se le haya dado la oportunidad de probar, de alegar y finalmente que la decisión haya dirimido el fondo del asunto. Y después también tiene que revisar que la aplicación del derecho haya sido la correcta y obviamente que la decisión también fue la correcta o en su caso no. ¿Para qué? Para revocar, para confirmar o modificar esa decisión. Y por eso me refiero a que somos la última instancia. Son el tribunal que revisa a los jueces. Claro, por supuesto. Obviamente, atendiendo a instancia local, a instancias federales, generalmente este proceso que te acabo de explicar de manera sencilla puede ocurrir en el Poder Judicial del Estado, en una instancia local, y posteriormente a ello viene lo que conocemos como el amparo directo, que es lo que es la principal tema de conocimiento de los magistrados de circuito, que nos toca revisar ahora sí todo el proceso. ¿Y por qué me refiero por última instancia jurisdiccional? Porque arriba de un magistrado de circuito, pues obviamente conocemos que está la Suprema Corte de Justicia. Pero generalmente los asuntos que llegan a la Corte son aquellos que se consideran de gran relevancia, de Son muy mayor trascendencia, o que hay una interpretación constitucional. Entonces yo te podría decir que de 10 asuntos, uno llega a la Corte. Y los otros 9 terminan con los magistrados de circuito. De ahí su importancia y su relevancia de que las personas que lleguen pues, sean las más preparadas, las que ya tengan experiencia, porque yo sí creo que más allá de la formación académica que pueda tener una persona, el día a día de estar resolviendo asuntos, de estar haciendo sentencias, porque es un oficio realmente, Claro. de bajar ese conocimiento técnico o ese conocimiento teórico realmente y plasmarlo en una sentencia, creo que no es sencillo, sino que requiere mucha preparación. Y una de las formas también que considero trascendentales que nosotros tenemos que trabajar, que ya se hace, pero que tenemos que mejorar, es la forma de comunicar. La forma de comunicar al momento de emitir las sentencias, Sí. hacerlas más claras, más sencillas, más leíbles, ¿no? No solo dirigidas a los abogados, no solo dirigidas al foro jurídico, sino a la persona a la que realmente va dirigido, que es al demandante. Sí, estamos muy acostumbrados a hablar de abogados para abogados. Claro, ¿no? Por supuesto, ¿no? Tenemos que no bajar, sino mejorar nuestra calidad de comunicación, hacerla más sencilla y clara. Sí. Creo que eso también es vital y eso también podría ayudar a acercar a la ciudadanía a que realmente les interese leer una sentencia, ¿no? Porque yo podría agarrar un libro de medicina y empezarlo a leer y entender palabras, pero realmente no voy a ¿Te comprender. gusta el tema del lenguaje fácil? Sí, o sea, el lenguaje de lectura fácil, obviamente, la Corte lo ha ido definiendo y está dirigido principalmente a personas vulnerables, a niños, a personas que tienen una discapacidad distinta, pero también no estaría mal que generamos un tema de lenguaje fácil o de sentencias sencillas para las que estén dirigidas a personas no abogados. ¿Crees que es necesario? Yo creo que sí. Sí. O sea, sin dejar obviamente de lado la obligación que tenemos en México de fundar y motivar. Tenemos una carga argumentativa muy grande por cómo está diseñado nuestro derecho de fundar y motivar todas nuestras decisiones. Entonces, ¿eso qué genera? Que pues tengamos que meter toda esa doctrina, la cantidad de tesis hay tratados, y todo, hay sentencias, ¿no? Entonces, que son tratados. pero hay sentencias que realmente lo ameritan, ¿no? Sí. Pero hay otras que creo que no. Pero a la par de todo eso, creo que al momento de emitir la decisión, que incluso con la reforma al artículo 94, si viste cómo ha cambiado la manera de redactar un criterio de jurisprudencia. Sí. Pones los hechos, el criterio jurídico y la justificación. Y está mejor. Es una cuestión más sencilla, ¿no? Que yo creo que podremos todavía mejorarlo, hacerlo todavía más sencillo, pero al fin y al cabo están los hechos, está la decisión y está la justificación. Y como dices tú, hay que contextualizar. Claro. O sea, si estás hablando de un procedimiento en materia fiscal, de materia tributaria, donde te están poniendo a estudiar si está bien integrada la base gravable o no, pues a lo mejor no es tan necesario un lenguaje sencillo, pero si llegan personas de grupos vulnerables,
a lo mejor sí es necesario Yo creo que para es importante. acercarla, Y no ¿no? solo grupos familiares, hablamos de temas incluso familiares, por Ok, ejemplo. La sentencia, porque generalmente equiparamos familia, temas familiares con niños, pero no solo sí, están inmiscuidos ahí los niños, sino también los papás, la familia extendida, ok, y generalmente nadie es abogado. Entonces también el discurso para justificar por qué no le estás permitiendo a un papá ver a su hijo, o por qué le estás limitando su convivencia, o por qué si la custodia la debe tener uno u otro padre, también tienes que aprender a explicárselo de mejor manera al papá, porque si lo empiezas, no, según el interés superior del menor y el criterio, te va a decir, a mí eso no lo entiendo, mejor dime por qué razón mi hijo tiene que quedarse sí. más tiempo con su mamá que conmigo, etcétera, etcétera, ¿no? Sí, en materia familiar también Ese es un es tema necesario. obviamente muy delicado y que se juega, hay muchos intereses en juego que se tienen que ponderar y analizar para siempre tomar la mejor decisión. Y creo que si logramos explicarlo de una manera más clara y sencilla, también la gente pues se va a acercar y va a entender principalmente el porqué de nuestras decisiones. Y eso que hace legitima y crea credibilidad en las decisiones y más confianza en el sistema, que eso creo que ha hecho, bueno, ha provocado toda esta reforma, ¿no? La desconfianza que tiene la ciudad en el sistema. David, fíjate que me interesa mucho ahondar un poquito en el tema de la magistratura, del magistrado. Eh, es, un, es un juez, es un tipo de juez, pero revisor, ¿no? Revisor de los jueces. Es como tiene un rango más arriba y es la última instancia, como decías, la última decisión. Esto yo creo que genera más responsabilidad, porque eh, no creo que sea un caso general, pero genera cierta idea de que, bueno, soy un juez, puedo resolver de una manera muy arriesgada o muy propositiva o muy saliéndome del carril o de una forma muy conservadora y decir, de todas formas, me van a revisar. De todas formas, va a haber otra instancia que me van a revisar. Incluso hay jueces que te lo dicen textualmente. Hay jueces que tú vas a hablar con ellos y les dices, no, no estoy de acuerdo y no estoy de acuerdo. Y de tanto que discutes, tú tienes otra instancia, ¿no? Claro. Entonces, pero ustedes ya no. Sí tienen a la corte, pero en muy pocos casos. Sí, Pero ya en general, como decía una compañera candidata tuya, decía, son como unas cortes chiquitas, o sea, ya son la última decisión de todo. Eso te genera otro tipo de compromiso, ¿no? claro, por supuesto, sin demeritar bajo ninguna circunstancia a los jueces, porque al fin y al cabo ellos, al tener el primer contacto con el expediente y al emitir una primera decisión, es fundamental la decisión que tomen, porque a Sí, partir de claro. ahí es que nosotros empezamos a revisar, o los magistrados empiezan a revisar. Por eso no creo que podamos jamás demeritar o decir, No, no de no, meritar, pero pero a lo mejor no hay una jerarquía. claro, A lo sí, mejor sí, son no, al fin y diferentes al cabo funciones. son diferentes funciones, ¿no? Y sí, obviamente, jerárquicamente el magistrado está por arriba del juez, Ok, porque al fin y al cabo nos toca revisar. ok. Pero es fundamental sus decisiones. Pero al fin y al cabo, creo que tienen mucha razón, la responsabilidad que tienen los magistrados de circuito es muy, muy alta. Y por esas razones, que son tres los magistrados que resuelven, Ok. no los tribunales están conformados por tres magistrados. Cada tribunal tiene 3. Es correcto, cada magistrado tiene tres, y al momento de decidir o de tomar una decisión, o de fallar un asunto, se somete a discusión el Sí. proyecto y se hace de manera pública y en vivo. Tú puedes entrar a la página del Consejo y verificar cada una de las sesiones que tienen los tribunales Sí, sí he colegiados visto. El y otro discutir día en un y ver tribunal me invitaron y me dijeron, pues de la ve sesión, la ¿no? sesión, abogado, y yo, ¿cómo? Y ya me enseñaron cómo entrar la página del consejo es muy poco intuitiva, ¿eh? Está Sí, no complicada. es muy amigable. Pero bueno, me enseñaron cómo, ya enseñándome se me hizo muy sencillo, entré a la sesión sin que me pidieran que fuera parte ni nada. O No, sea, no, son en vivo yo y es sin pública. ingresar sesión ni nada, yo pude entrar a la sesión, pero se me hizo un poco triste que decía un, una persona viendo, o sea, nada más era yo el único Sí, es que hace falta que difusión, estaba eso es viendo lo la malo, ¿no? sesión. Creo que también otra de las cosas que la Corte no empezó a hacer, bueno, no la Corte, el Poder Judicial no empezó a hacer hasta hace muy poco es eso, difundir. Difundir qué hacemos, difundir que hay versiones públicas de todas nuestras sentencias, que puedes tú observar estas discusiones, y por eso digo, es la importancia del tribunal. Son tres magistrados los que revisan todos y cada uno de los asuntos, y se discuten, y puedes dar tu opinión de por qué sí puedes o no estar de acuerdo y defender tu asunto, defender tu postura, y al fin y al cabo, si no estás de acuerdo con la decisión de mayoría, votar en contra Sí, y claro. dejar plasmado el por qué crees que la decisión debe haber sido otra. No, y luego he visto que los dos magistrados votan en contra del Sí, claro, proyecto y ya y sea que él lo lo aplazan. retire y lo vuelva a estudiar o se returna, Claro, ahora otro resuelve.
Y se me hace una dinámica justa. No, claro, y al fin y al cabo eso abona el que haya distintos puntos de vista y que no todos estemos de acuerdo. Imagínate que todos los asuntos salieron por unanimidad, pues entonces, ¿qué objetivo tendría, Sí, no? claro. Eso obviamente es una mecánica ¿para qué? Para combatir el tema de corrupción, para dar legitimidad a las decisiones y obviamente que la última decisión o aquella fallo que va a confirmar de manera definitiva, al menos sepas que lo revisaron 3 personas que están altamente capacitadas para tomar una decisión. Y además de que lo sometieron a discusión, Sí, y además tiene varios filtros, porque no solamente lo hacen los magistrados. Por ejemplo, los secretarios proyectistas reciben el asunto y empiezan a estudiarlo. sí, claro. Entonces, elaboran la propuesta de proyecto, se la pasan al magistrado y generalmente pues, hasta hay una mini discusión muchas veces cuando el magistrado no está de acuerdo y tú como secretario hiciste una propuesta y el magistrado dice, no sé, creo que la tenemos que cambiar. Entonces ahí también se genera Hay discusión. criterios ahí. Y ahí, al fin y al cabo, quien tiene la última decisión siempre va a ser el magistrado y después, posteriormente, el pleno del tribunal, cuando se discuta en pleno. Pero al fin y al cabo son varios filtros los que va teniendo ese asunto y son muchos ojos los que lo van observando. Estoy totalmente de acuerdo, pero aquí hay una situación. Nosotros bueno, yo ya tiene tiempo que salí de la carrera, soy más grande que muchos de ustedes que han venido aquí a platicar. Entonces yo participé en una formación muy formal, muy legalista, ¿no? A nosotros nos enseñaban que el juez, el trabajo del juez lo dice su sentencia, o sea, la sentencia habla por el juez, ¿no? La calidad de la sentencia habla de la calidad del juzgador. Entonces decían, el juez no se debe tanto a quedar bien con la gente, ¿no? Se debe a su sentencia, a la técnica. Ahora que cambian un poco las cosas, ¿tú qué piensas de eso? Yo creo que al fin y al cabo debe seguir cierta línea porque el juez siempre tiene que ser imparcial. Sí. ¿Sí? ¿Eso qué significa? Que ninguna decisión puede estar influida por alguna presión externa, ya sea política, económica, incluso por alguna de las partes involucradas por seguridad, ¿no? Entonces, sí creo que la manera de seguir garantizando esa imparcialidad es a través de sentencias bien hechas, fundadas y motivadas, pero además con una transparencia en los procesos y mecánicas de cómo fue que se decidió y sobre todo de canales de comunicación efectivos que nos den la oportunidad de explicar el porqué de nuestras decisiones. Sí. Sí creo que esta ahora la manera de seleccionar los jueces y magistrados viene a cambiar muchas de las perspectivas que teníamos sobre los juzgadores. ¿Por qué? Porque tenemos que salir a pedir el voto. Sí. Pero lo cierto es que deben de seguir continuando nuestras decisiones que son generalmente contra mayoría. ¿Tú y crees además que atendiendo que, sobre todo que en la mayor parte de los asuntos siempre desgraciadamente hay un ganador y un perdedor, claro, ¿no? hay un ganador, un perdedor, hay también una parte que hay en la sociedad de mucha emoción? Sí, ¿no? Sí, hay sectores de la sociedad donde nos movemos mucho por la emoción, ¿no? Pero, de todas formas, yo creo que es importante aprovechar pues, las cosas, ¿no? Como decías, adaptarte a lo que haya. Y es importante que la gente conozca las decisiones, ¿no? O sea, si un juez es justo, me guste o no me guste, la gente lo sabe, ¿no? La gente dice, sabes que no me gusta, estoy en contra, pero me logró convencer con la decisión y es efectivamente justo. no tenía Y entonces, no tenía la razón. ahorita que tú estás saliendo a pedir el voto, que es la forma ahorita de obtener este tipo de cargos, ¿tienes tú alguna propuesta, alguna visión, alguna herramienta o instrumento para vincular más a la gente con su poder judicial? Porque es de la gente. No, claro, nosotros nos debemos a la gente, a los justiciables, a las personas que van y solicitan justicia. Sí. Creo que una de las maneras en las que yo al menos, por ejemplo, ahorita desde mi mesa con mis oficiales y si llego a ser magistrado, es generar desde una mayor empatía para todas aquellas personas que vienen a pedir justicia. ¿Y eso a qué me refiero con mayor empatía? No sé si a ti ha pasado como litigante que vas a un tribunal y la persona que te atiende pareciera que está haciendo un favor. Sí, depende del tribunal. Depende del tribunal, pero a veces pasa, pero sí ¿no? pasa. Entonces, incluso nosotros tenemos que capacitarnos titulares, o sea, magistrados, jueces, secretarios, todo el personal, para realmente tener las habilidades emocionales para poder atender a las personas. Creo que algo que está muy olvidado en los tribunales es eso.
nos ceñimos tanto al estudio, a nuestros expedientes, a todo eso, que no realmente no sabemos ni siquiera cómo atender a las Sí, personas, y ¿no? pueden ser muy buenos, o sea, puede haber sentencias que tú dices, verdaderamente esta sentencia, o sea, va más allá, o sea, es una Claro. sentencia importante a nivel social, pero hay una parte, yo creo que es importante esa parte que tú dices, pero también siento que hay algo que hace falta todavía más abajo, que es que la gente no se siente empoderada con la acción judicial, o sea, no se sienten titulares de alguna acción. O Es que sea, yo creo que el problema en México también, además de que hay mucho desconocimiento de la ley, de las normas y de sus derechos y sobre todo los mecanismos de protección que tienen, incluso del propio juicio de amparo, que por antonomasia es el medio de control sí, constitucional que tienen a su disposición las personas para controvertir cualquier acto de autoridad. Mucha gente no sabe ni para qué sirve, ni cómo utilizarlo, incluso que hay defensorías públicas a las que pueden acudir para hacer valer gratuitas. sus derechos. Entonces hace falta que haya más campañas de información en las escuelas, en muchos lugares, aunque no sé, eso realmente no depende de O nosotros, sea, tú juzgadores. como magistrado no, estás atado también a ciertas facultades, a esas funciones, pero tienes herramientas para acercar a Pues la yo, lo sociedad. que se puede hacer un magistrado, un juez dentro de su trinchera, dentro de su órgano judicial, yo creo que es eso. Sobre todo simplificar nuestras sentencias, que puedan tener un mayor alcance, darle la mayor publicidad posible, Ujú, porque al fin y al cabo ese tipo de políticas dependen más del órgano, ahora antes era el Consejo de la Judicatura, son del órgano de administración judicial, ujú. pero sí también creo que las personas que vienen ahora con motivo de esta elección, puede ser que sea su intención darle Sí, una mayor difusión y que la política sea de mayor apertura. Y creo que esa puede ser una de las soluciones, no es la única, obviamente tenemos que también atender que el sistema de justicia en México es muy lento sí. y creo que eso también ha generado mucha desconfianza, pero también tenemos que entender que estamos muy rebasados muchas veces de las capacidades, y por capacidades me refiero a capacidades materiales. Sí, Los juzgados locales y los juzgados federales también estamos muchas veces rebasados por la cantidad de asuntos que tenemos que resolver. Pero sí creo que esa no es excusa para sí, claro. nosotros escudarnos en decir por qué a veces tarda tanto en emitir una resolución. Yo al menos en el tribunal en el que estoy ahorita adscrito, procuro sacar la mayor cantidad de asuntos de la mejor manera posible en el menor tiempo, porque entiendo que al fin y al cabo estar esperando una resolución puede ser un tema trascendental para una persona, porque ahí está implicada pues, su negocio, su vida, su libertad, muchas Sí. otras cuestiones, ¿no? Y entonces sí es un reto para nosotros, para magistrados, jueces, para todos los que integramos el Poder Judicial y que lo van a integrar, que sean nuevos, cómo, cómo tenemos que trabajar para llegar a ser más cercanos a las personas y principalmente mejorar el sistema, pero no con propuestas ilusorias. Creo que mucha gente no tenemos que ser muy cuidadosos con las propuestas que hagamos, Sí. porque he escuchado que es propuestas en las que creo que están fuera de nuestras manos, como aumentar el personal, yo voy a poner muchos Sí, tú no secretarios. Digo, es manejas que eso no es la cuestión el presupuestaria, no presupuesto. está en nuestras manos. Lo que sí les puedo yo decir y comprometerme es que al día siguiente el que llegue al cargo tengo la capacidad técnica aprobada para que esto siga funcionando y para obviamente dentro de mis capacidades mejorar la calidad de nuestras sentencias, porque para eso me he preparado y Sí, obviamente, por ejemplo, una de las que lo mencionaste un poco, la inteligencia artificial puede ser una herramienta muy, muy importante para el futuro próximo, o sea, cercano, no muy sí, lejano. ¿Para qué? Para poder localizar la información que necesitamos. Al fin y al cabo, la decisión siempre tiene que recaer en la persona sí, son humana, humanas. pero la inteligencia artificial puede ser Puede una gran facilitar herramienta, procesos. claro, para facilitar. Esas son mecánicas que sí se pueden implementar o que tú como magistrado puedes implementar en tu tribunal, mecanizar ciertos procedimientos que antes lo tenía que hacer, pues tienes a un oficial o a una persona exclusivamente haciendo determinadas cuestiones que ahora lo puede hacer la inteligencia artificial, ¿no? Y eso que logra o que genera, pues un mayor control de tus expedientes, mejora tu eficacia al momento de Sí, proyectar, de controlar, de registrar y obviamente que te facilita la búsqueda de cierta información para que tú únicamente, ya que la tienes seleccionada, emitir la mejor decisión. Entonces, creo que sí hay posibilidades de mejorar y de implementar herramientas que ya están a nuestro alcance, como la inteligencia artificial. La Corte ya lo está haciendo a través de estos buscadores. Y entonces creo que sí hay muchos campos, siempre hay campos de mejora, ¿no? Como esto, pues tenemos que adaptarnos, tenemos que evolucionar y tenemos que mirar para adelante. ¿Para qué? Siempre para mejorar el sistema en beneficio de todas las personas. ok. Sí, nosotros, por ejemplo, rendimos informes.
nos revisa, bueno, no sé ahora cómo vaya a funcionar, me imagino que la mecánica va a ser igual. Tenemos dos tipos de revisiones, una física y otra a través de rendición de informes. La Ok, física viene personal de México, del Consejo de la Judicatura, a revisar los expedientes, tus estadísticas, egresos, ingresos, sentencias, etcétera. sí. Y también rendimos un informe. Hay un sistema dentro del Poder Judicial, pero no siempre es muy amigable. Y creo que todas estas herramientas de inteligencia artificial pueden eficientar y reducir la cantidad de horas que le tienes que invertir. ¿Para qué? Para que pongas a la persona que lo está haciendo a hacer sentencias, hacer mejor calidad de sentencia y abocarse a resolver O más sea, asuntos. a Y pensar. obviamente a que el personal que tienes ocupado en ese tipo de actividades administrativas lo puedes ahora ocupar en cuestiones jurídicas para optimizar los recursos que se Sí, tienen sin necesidad de ampliar el presupuesto, porque muchas veces dicen, no, pues hay que ampliar el presupuesto, o el problema es el presupuesto porque no hay... sí. No, el problema es cómo buscamos mejores herramientas para eficientar lo que tenemos y poder generar mejores resultados. Quisiera preguntarte así, utópicamente, si llegas a ser magistrado y estás a cargo de un tribunal que es la máxima instancia en Aguascalientes, que eres hidrocálido, estás comprometido con la gente, ¿cuál sería tu ideal del tribunal? O sea, dijera, ¿sabes qué? Yo quisiera un tribunal así y asá, un cargo que yo ejercería así y asá. ¿Cuál sería tu visión utópica de la situación? Yo creo, o sea, yo, por ejemplo, que estoy adentro actualmente en el tribunal que estoy, creo que es un muy buen tribunal, estoy en el tercer tribunal colegiado. La dinámica de trabajo es buena, podemos mejorarla, pero yo sí soy de la idea que cómo generas una mayor productividad, cómo generas una mayor, si quieres llamarle comodidad, es teniendo una mejor calidad humana de trato para tu personal, ¿sí? Y además, obviamente, con tus pares, es decir, con tus compañeros titulares, que más allá de las discusiones jurídicas, que son los más importantes, y la manera de decidir, siempre cuidando tomar la mejor decisión, la decisión más justa, y poniendo como centro de todo la dignidad de las personas, creo que si generas un muy buen ambiente de trabajo, creo que si generas un muy buen, siempre respetando de una u otra manera a todos tus compañeros de trabajo, vas a generar que un ambiente tal en el que incluso las personas que lleguen van a sentir ese ambiente. Porque si estás en un tribunal en que la gente no se quiere ni ver y ya, ay, al día siguiente, ay, ya tengo que ir a trabajar otra vez, y no soporto a mi jefe o no soporto a mi compañero de trabajo, lo hace todo hasta más tedioso y vas a trabajar sin ganas. ¿Tu tribunal así de Entonces, ensueño sería un ambiente de yo creo trabajo? que mi tribunal, ese es el objetivo, o esa es mi visión de tribunal desde el punto de vista interno, ¿no? Desde el punto de vista de que Formativo también. formativo, de alentar a los compañeros al crecimiento. Por ejemplo, en el tribunal en el que estoy, el titular en el que tengo siempre nos ha fomentado de que desde los primeros cargos tienen que estar proyectando porque el chiste es aprender, tienes que ir a los cursos. Actualmente, él me ha dado la oportunidad de dar clases en la escuela judicial. Ok, Desde hace 2 años imparto clases en el curso de preparación para ok, secretarios, y eso te da una perspectiva distinta a solo estar sentado en tu escritorio, sino ahora saber comunicar toda esa claro, experiencia que has podido adquirir. Puedes saber mucho, ¿no? Pero incluso el dar clases te enseña, sí. y de los mismos compañeros que van a aprender, porque al fin y al cabo, para llegar a ser secretario de cualquier cargo, hasta antes de la reforma, pues tenías que Sí, acreditar dar clases ciertos es muy exámenes formativo. de oposición. Entonces creo que esa es la mecánica que yo buscaría dentro de mi tribunal a lo interno. Y obviamente a lo externo, pues generar la mayor confianza posible y legitimidad en todas nuestras decisiones. Yo sí quiero formar parte de una nueva generación de jueces que inspire ¿qué? Confianza, transparencia y principalmente una apertura en la partición de justicia. Ok. Em, Otra pregunta, bueno, desde mi punto de vista, cuando estudié una parte de derechos sociales, económicos, culturales, ambientales, esta parte de derechos más colectivos, más sociales, te digo, nunca he estado dentro de la labor, pero me di cuenta que el juez no nada más aplica el derecho, sino que crea Okay. derecho. El magistrado, el juez, quien imparte justicia, crea derecho y ahorita tienen muchas herramientas que no nada más tienen que apegarse a la ley, sino también a los derechos humanos y esos derechos humanos con una responsabilidad social, con una responsabilidad de que estamos construyendo juntos un país, una ciudad, un estado que queremos, una idea de justicia que queremos. ¿Tú ves al juzgador también
como creador de derecho, como agente transformador. Por supuesto. En este tipo de derechos, los económicos, sociales, culturales y ambientales, si bien son derechos programáticos, es decir, que tienen que el Estado, a través de sus políticas públicas, tienen que irlos implementando para mejorar la calidad de vida de todos los ciudadanos. Creo que cuando un asunto de este tipo, en el que hay un reclamo por parte de un gobernado, de la omisión de una de las autoridades o de que no se cumplió o que no se está proporcionando este derecho, ya sea, por ejemplo, a la vivienda, a la Salud. educación, salud, es muy importante que los jueces, los magistrados, realmente nuestras decisiones no estén enfocadas única y exclusivamente al individuo, sino a resolver esa problemática social, Sí. sino a ir más allá, a que cuando analicemos el contenido de una norma, que veamos que esta no sea regresiva, sino que atendamos a los principios de los derechos humanos, de progresividad, de no regresividad, valga la redundancia, para que de una u otra forma nuestras decisiones vayan más e impacten de mejor manera a la sociedad, para responder a esa deuda social que tiene y realmente cumplir los fines de este tipo de derechos, que son que otorgar una mejor vida, una vida más digna a toda la sociedad, dentro de este cúmulo de derechos, porque son muchos Son derechos, muchos ¿no? derechos. Y al fin y al cabo, si bien la mayor carga de trabajo está dentro de los legisladores al momento de que hacen Y las luego del leyes, Ejecutivo de que de aplica, aplicarla, sí, obviamente, a través de los programas sociales o a través de las políticas políticas públicas, públicas. lo cierto es que muchas veces esas políticas quedan cortas. Y ahí es cuando entra la labor del juez, la labor del magistrado, de que realmente que realmente las autoridades cumplan con esas obligaciones dentro de la mayor Incluso medida posible. Al fin y al ustedes cabo les, son mandatos de optimización que deben cumplirse dentro de la mayor medida posible, con la mayor de recursos posible, y el Estado no hasta el siempre, máximo de los recursos claro, hasta el posibles. máximo de los recursos posibles, es un principio de este tipo de derechos. Entonces esa es la obligación del juez, de verificar que efectivamente el Estado esté utilizando el máximo de derechos posibles. ¿Para qué? Para hacer efectivo ese tipo de derechos. Y creo que pueden ir también incluso más allá. O sea, creo que incluso pueden decir, esta política pública no funciona No, o es regresiva, o es claro. regresiva. O sea, ¿sabes qué? Que me están, por ejemplo, violando el derecho humano a la vivienda. Yo tengo la idea de que se tiene que interponer, se tiene que meter la figura, por ejemplo, de la consulta de vecinos informada, pública, cuando se va a afectar una zona de forma importante. Centros comerciales, medio ambiente, áreas comerciales, lo que sea, ¿no? No, un juzgador tiene la posibilidad de estudiarlo y decir qué tanto esa figura es necesaria o no, y no nada más volverse normativo y decir, es que el plan de desarrollo se emitió conforme a la norma. No, claro, hay que atender el principio pro natura, atender muchos otros principios relacionados con los derechos medioambientales que la Corte, a través de diferentes resoluciones, ya ha ido desarrollando, y que principalmente qué es lo que se tiene que preservar del ambiente. No, no todo porque está en el plan de desarrollo significa que esté correcto. Sí, Por el exacto. contrario, esa es nuestra obligación y nuestro deber, verificar que efectivamente esos planes de desarrollo, esas normas, respeten los derechos fundamentales de las personas, y principalmente porque uno de ellos es el ambiente, ¿no? A tener un medio ambiente sano, un lugar donde desarrollarte, y que no, por ejemplo, que en tu casa no te vayan a poner un edificio que te tape completamente toda tu visión, Claro. ¿no? Dices, por el amor, es que la autorización municipal, pues sí, está dentro del plan, pues sí, pero Tengo derecho al sol. ajá, claro, o sea, se puede ser muy absurdo, pero sí, Pero sí hemos sí, tenido asuntos de ese tipo, en el que en una casa o en un fraccionamiento les quieren poner un edificio de no sé cuántos pisos, y dices, oye, pues es que pues yo compré mi casa con determinada vista, es como si aquí pusieran un edificio que aquí en medio de la calle, aquí enfrente, digo, sí, pues sí, lo autorizó el municipio, qué bueno que lo haya autorizado el municipio, qué bueno que haya seguido el procedimiento, pero eso viola completamente, hasta si quieres, la estética urbana. sí. Sí, tienes que tomar en cuenta muchas cuestiones, y no simplemente porque esté dentro del plan, pues significa que esté correcto, por el contrario. Es deber de nosotros analizar todas esas cuestiones, incluso como si realmente, hablando del derecho a la vivienda, los presupuestos están estimados de manera correcta para efecto de garantizar ese derecho que tienen todas las personas. Por ejemplo, las viviendas de interés social, si realmente cumplen o no con las Cumplen o no cumplen. necesidades que Y tiene le una pueden persona. exigir. Exigir, oye, construiste una casa que tiene un cuarto y debió haber estado diseñado para una familia de 5 o 6 personas, y una casa de ese tipo no cumple con los parámetros de una vida digna, para tener una vivienda digna. Entonces es incorrecto que hayas construido esa casa. Entonces, ¿qué tienes que demolerla y volverla a construir, o buscarle un lugar donde puedas construirlo realmente una vivienda digna? Ese es el alcance que puede tener un juez. Y ese tipo de decisiones, al generar precedente, impactan
obviamente, para asuntos futuros. Ok. No, pues comparto totalmente tu visión en ese aspecto. Para mí también los juzgadores, los magistrados, tienen una labor también de garantizar derechos humanos, ¿no? No nada más dejarle la tarea al legislador o al ejecutivo, sino decir, ¿sabes qué? Nosotros también somos parte de los agentes No, de claro. garantizar derechos, de proteger la Constitución, de tener una visión más amplia y resolver el caso del día a día, ¿no? También. No, claro, por supuesto. Y si puedes impactar más allá del individuo y que va a generar un beneficio para una mayoría colectiva, creo que es mejor. Digo, atendiendo a los principios que rigen generalmente el juicio de amparo, no a veces se puede, pero siempre tienes que resolver tus asuntos, eso creo yo, con miras un poquito Sí, más allá del individuo, ¿no? O más allá de la persona que te viene a pedir el amparo, y principalmente en este tipo de derechos, porque afectan a la generalidad de la población. Todos tenemos la prerrogativa de estos derechos económicos, sociales, culturales y ambientales, y si se lo otorgas a uno, en teoría se lo tendremos que otorgar a todos. Entonces, sí. el efecto que puede y el impacto que debes de buscar siempre al resolver este tipo de asuntos tiene que ser en beneficio de la colectividad y no del individuo. Ok, David, pues vámonos despidiendo. No sé si quieras agregar algo más, si quieras comentar algo. Pues primero agradecerte por el espacio, Marco. Creo que es muy importante que conozcamos cuál es la opinión de todas las personas que estamos contendiendo Sí, ahora esta nueva elección. Quiero decirle a la gente que es importante que salga a votar. sí, yo también Es creo. muy importante que salga a votar y principalmente de manera informada, que cheque los perfiles de todas las personas que estamos participando y obviamente que voten. Yo creo que con las personas o que ellos puedan considerar que tienen el perfil técnico necesario para que al día siguiente de que se tome protesta podemos operar el sistema. Sí, En este caso yo me siento preparado para ello y si quieren votar por mí, pues soy el número 22 en la boleta rosa para magistrado de circuito aquí en Aguascalientes y les agradezco otra vez mucho el espacio y obviamente pues que me hayan escuchado. sí. Entonces la boleta rosa es para magistrados Magistrados de de circuito, circuito. Tú eres el candidato número 22. correcto. Si ustedes quieren votar por David, tienen que poner ahí en el recuadro el número 22. Creo que ellos pueden seleccionar hasta 5. Son hasta 5 mujeres y hasta 5 hombres. Actualmente somos, creo que 41 candidatos a O sea, magistrados pueden de votar por circuito. ti y por otros. O sea, Sí, pueden votar por uno no mí. excluye a otro. Claro, si pueden votar por 5 mujeres, pueden votar por mí y además por otros Por 4 otros hombres. 4 Es hombres, ¿no? correcto, sí. Sí, entonces dense la oportunidad de revisar todos los perfiles, vienen en la página del INE, revisen también las redes sociales de David, si quieres decir nuevamente. Sí, claro, yo generalmente en mis redes sociales, en Instagram estoy gonzález.martinez.david y en TikTok creo que estoy González Martínez 988, pero si buscan González Martínez David me van a encontrar, igual en la página de Facebook como González Martínez David. David, pues muchísimas gracias. Bueno, Se me hace muy interesante tu perfil, todo el éxito del mundo y nos seguimos viendo en los siguientes episodios.